Buenos días, buenos días. Funcionó, Baruch Hashem. Estaba nervioso, las pasadas no me funcionó. Ok. Me metí antes de tiempo porque estaba tratando de ver si funcionaba y funcionó. Así que me metí antes. Lo siento. Un par de minutitos antes, así que vamos a abrir unos chistes por mientras la gente se une. A ver, denme un segundito. Esta fue respuestas reales de niños de segundo y tercero básico respecto a preguntas reales. ¿Cómo hizo Dios a las madres? Yo creo que tardó mucho en hacerlas, pues mi papá dice que a veces las mujeres son muy complicadas. 2. ¿Por qué Dios te dio a tu mamá en vez de a otra mamá? Porque somos parientes. Porque nos parecemos mucho. ¿Qué clase de niña era tu mamá? No sé, porque yo no estaba ahí, pero creo que puede haber sido muy mandona. Dicen que antes era muy linda. Ya. ¿Qué necesitaba ser tu mamá de tu papá antes de casarse con él? Su apellido. Si tiene trabajo y se le gusta ir de compras. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre las mamás y los papás? Las mamás trabajan en el trabajo y en la casa, y los papás solo en el trabajo. Las mamás saben hablar con las maestras sin asustarlas. ¿Qué haría a tu mamá perfecta? Por dentro ya es perfecta, pero por fuera creo que un poco de cirugía plástica. ¿Qué haría tu mamá perfecta? Si supiera jugar fútbol. Bueno, esas son respuestas verdaderas de niños de segundo o tercero básico, chistosas, bonitas, cute. Buenos días, buenos días. Miriam, ¿cómo estás? Saludos a Israel. Paulina, buenos días. Gustavo, buenos días. Viviana, Constanza, bienvenidos a un nuevo reunión de Zoom. Lo vamos a poner a estudiar ahora. Rap vuelve. Compartir pantalla. Ok. Ok, entonces, para refrescar la memoria. La vez pasada estuvimos analizando las palabras del Gaón de Vilna y de Rav Chaim Volozhin, que pareciera haber dicho que decían palabras completamente contradictorias respecto al mismo suceso que era la apertura del mar, basado en las muy sorprendentes palabras de la Torá, en la cual la Torá nos dijo que Hashem le dijo a Moshe, Mati Tzakelai, le dijo a Moshe, no me reces, no me reces. ¿Cómo es posible que le pidió no reces? Entonces ahí el Gaón de Vilna respondió y dijo, mira, lo que pasó en el Har Sinai, perdón, lo que pasó en la apertura del mar, fue algo tan poderoso que la tefilá no era necesario. Estábamos hablando como Hashem estaba manejando su mundo y ahí dijo Rashi, de mí depende el asunto. Por otro lado, Rav Chaim Volozhin, como que es estudiante principal del Gaón de Vilna, dijo todo lo contrario. Dije, mira, no no es el momento de rezar, dile al pueblo que se tire al mar. Eso es lo que dice el caso, ¿verdad? Entonces, dijo Rav Chaim Volozhin, dijo, porque lo que era necesario era que hicieran una decisión de bitajón y que se lanzara al mar y que de ellos dependía. Entonces, no entiendo, ¿dependía de ellos o no dependía de ellos? Buenos días, Jorge Vélez, buenos días, Mónica, Nicolás, Jorge Adolfo, buenos días. Entonces, ¿depende o no depende de ellos? Entonces dice el Gaón de Vilna, respondió acá, Rab Volve, respondió que la tefilá
logra ciertas realidades. Nosotros pedimos ciertas tefilá, pero cuando tenemos bitajón, se logra un nivel de realidad mucho más elevado. Nosotros le podemos rezar a Hashem, le podemos pedir a Hashem, pero cuando nosotros vivimos con la realidad de Hashem, entonces Hashem se manifiesta en forma más explícita en el mundo y por lo tanto llega a un nivel más arriba que lo que se manifiesta normalmente cuando nosotros estamos solamente relacionando a un nivel que tenemos bitajón, en que accedemos a Hashem y le decimos, ya Hashem, por favor, etcétera, y interfiere, a que cuando una persona vive con la certeza de la presencia de Hashem en su vida. Y así lo decía en resumen acá. Dice, Harei mefurash kan behagra atzmo, está explícito de las palabras del Gaón de Vilna. Ki akadosh baruhu ratzah sheyamdu benisayon shel bitajón, que Hashem quería que se sostuvieran en un prueba de bitajón. Y así son las palabras. Tefilá eina magia leanhaga geboa hamisgale becrias yamsuf. La tefilá no llega a revelar lo que pasó en Kriyat Yamsuf, para que pasen cosas impresionantes como la apertura del mar. Entonces ahí tenemos que estar hablando de bitajón, no de tefilá. Rak bitajón hi ajana eleya, solamente tener confianza en Hashem, vivir con la presencia de Hashem en tu vida 100% produce una revelación así. Aquí estamos hablando sobre las alturas de bitajón y cuán lejos es el nivel de bitajón para nosotros pequeños de cerebro, que estamos todo el rato dudando de cuánto esfuerzo hacer y cuánto tener confianza y cuánto apoyarse en Hashem, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no estamos hablando del nivel, estamos solamente teorizando el nivel de bitajón que se puede llegar. Cuando una persona vive con la certeza de la presencia de Hashem, entonces la realidad cambia y Hashem se revela completamente. ¿Quién pasa eso? Gigantes espirituales que tienen que tener mucha Torah, mucho conocimiento y mucha realidad emocional operativa de la creencia en Hashem. Nosotros manejamos en otros niveles, pero hay que saber que existen estos niveles. Yotermi pashothu shelo medubar kan bekefitza mubheles letohayam. ¿Se acuerdan? Entonces habíamos hablado que Nachshon ben Aminadab había sido el que se había lanzado al mar. Dice, es más que obvio que no estamos hablando de que aquí se tiraron así como a tontas y a locas al mar. Eso no es lo que está pasando, ¿verdad? Buenos días, Jacobo. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, Michelle. No es que tenían tanto temor de Paró, que se estaba acercando, o que estaban tan como se dieron un momento de excitación, ¿verdad? Y cuando Hashem les dijo que lancen, que se tiraron al mar. Dicen, mira lo que dice la Gemara en Masejet Sotá. Dice que hubo todo una discusión en profundidad entre las tribus sobre quién tenía que tirarse primero. No es que saltar, no es que Nachshon ben Aminadab se así como de un momento de un arrebato de pasión y de locura se tiró al mar. Eso no es lo que pasó. Sino que fue toda una discusión, fue muy meditado, muy sopesado, y Nachshon se tiró al mar. Dice, mitoch yishuvadat tafka, específicamente con claridad mental. Bitajón tiene síntomas. Cuando nos encontramos en estados de nervios, cuando nos encontramos en estados de confusiones mentales, cuando nos encontramos en estados de angustia, eso no es un estado de bitajón, no es una acusación, todos nos pasan ese tipo de cosas, más bien una constatación, una persona se tiene que constatar sus estados internos, por lo tanto eso no es un estado de bitajón. ¿Con qué fuerza pudo Nachshon ben Aminadab meterse a un mar que estaba ahí con todas las olas así, etcétera? Amiratosh el Akadosh Baruj Keilohi Asuya, dicen nuestros sabios en el Midrash. Es como lo que cuando Hashem dice algo se da por hecho. Como cuando llega tu papá, que tu papá te confías mucho y siempre cumplía todo lo que decía. Si tu papá decía algo, se da por hecho. Esa es la sensación, ¿ya?
Buenos días, Gloria, Elena, Alex, gusto verte. Baal Bitajón, Hayim de Bar Hashem, una persona que tiene bitajón, vive con las palabras de Hashem. Shehu Kevar Maaseh, vive con la sensación de que es un hecho. No es teoría. Las palabras de Hashem son un hecho. Soy Segulat Ben Ishemot Shel Klal Israel, Malal Yonah Hayodat Rak Derech Ahad Lefaneya Vehi Idmasus Muchlete Lekadosh Baruch Hu. Cuando yo entiendo de que con certeza que esto es lo que Hashem pasa, que Hashem ha dicho y esto es lo que Hashem quiere, entonces lo doy por hecho. Eso es así. Y por lo tanto, ¿qué es la expresión de vivir en bitajón? La expresión de vivir en bitajón es una persona que va caminando por la vida. Tiene que pensar mucho, estudiar mucho, hacer mucha introspección, sentirse mucho a sí mismo, saber las cosas correctas y después vivir con la certeza que Hashem, las cosas que dice y las cosas que van a pasar son un hecho. Hay muchos niveles. Bekulam Shtei Derachim Lefanab. Siempre hay dos caminos frente a una persona. Ve'alav Livchor Bein Tov Barra. Y una persona tiene que elegir entre bien y mal. Eso es siempre lo que una persona se tiene que discutir. Las decisiones del libre albedrío no son decisiones técnicas, sino que son decisiones sobre ser lo correcto o lo incorrecto. Chutz me'amadregal leonash aleya anu mitpalelim be'akafah hashlishit be'shon rabá. Además estamos hablando de lo que decimos por separado, Yehida le yahdeja hoshana. Una sola nación, dice, que te unifica, eso es un nivel muy elevado, ¿verdad? Yehida hi madrega shein od lifnei adam shtei derachim. ¿Qué quiere decir Yehida? El único camino. Puesto como lo dirían las palabras de ¿cómo se llama? Rav Eliyahu Dessler. Dice, el objetivo de nuestro libre albedrío es perder nuestro libre albedrío. Es una realidad teórica. ¿Qué quiere decir? Que eventualmente nosotros nos adiestramos y elegimos tanto en hacer lo correcto, lo honesto, lo verdadero, etcétera, que ya nos sentimos que tenemos dos opciones. Kihu it'ala kol kach be'avodato, una persona que se ha elevado tanto en su trabajo personal, she'arra ma'us, que hacer las cosas negativas lo detesta. Un mebutal beinam betachlit, y no tiene una posibilidad. Cuando le dice a la persona, oye, voy a robar algo, no es una posibilidad nomás. Cuando una persona tiene un solo camino frente a él, es un nivel de abodá muy grande porque significa que tiene mucha claridad. Has estudiado mucho, sabes cuáles son las disyuntivas en la vida, sabes cuáles son las respuestas correctas, sabes qué es lo correcto, y no dudas dos veces en hacer lo correcto. A veces tenemos esas claridades en algunos puntos en la vida, en algunos puntos. Aleya anumit palelim. Eso es lo que nosotros rezamos. Yahed levaveinu. Unifica nuestro corazón. Lehavá uleyirá shemaja. Para amar y temer tu nombre. Temer en el sentido de tengo claridad y visión sobre las consecuencias y amo hacer lo correcto. Unifica nuestro corazón. Significa tenemos un solo camino frente a nosotros. Si llegamos a ese nivel, ahí no vamos a tener ningún tipo de vergüenza cuando lleguemos al Olam Abba, ¿verdad? Que lamentablemente en el Olam Abba lo que va a pasarnos a nosotros, a todos los seres humanos en la gran mayoría, es que nos van a mostrar todas nuestras contradicciones. Y nos van a mostrar cuando nosotros fuimos súper duros y estrictos con la gente y cómo nosotros hacíamos cosas peores que la gente. Cuando fuimos nosotros exigentes que no teníamos tiempo, nos van a mostrar todos los tiempos que no teníamos tiempo. Y así sucesivamente, vamos a tener un montón de contradicciones, a menos que lleguemos a un nivel en que finalmente una persona lo hace con la certeza y con la claridad y con el entendimiento de lo que tiene que hacer. Entonces eso no nos va a producir vergüenza nunca.
de madregasu nautza bitajón. Ese es el nivel de bitajón. O para ayer soy a madrigal Yoná Benishma Sadam Israel. Es un nivel muy elevado. Y cuando una persona llega a ese nivel, tiene el potencial de despertar que Hashem se comporte con uno de una forma tal que es literalmente milagroso. Esto es en la película de hace como 20 años de Matrix, cuando Neo al final de la película ¡ting! Ya ve la cuestión 3D, ve todas las imágenes y ya como que le tira y dispara una bala y agarra la bala y dice, una bala, ya entra en control total de la realidad, ya no es rezo, es una realidad, y eso es el nivel de, probablemente lo vamos a leer prontamente aquí, lo va a traer el Rapolve, el nivel de Rabbi Hanina ben Dosa. Cuenta el Talmud que Rabbi Hanina ben Dosa llegó una vez a Shabbat y se habían equivocado y habían hecho las velas con vinagre. Entonces dijo, ay, chuta, pusimos vinagre en vez de aceite. El Rabbi Hanina dice, ¿cuál es el problema? El que dijo que el vinagre, que el aceite se encienda, va a decir que el vinagre se encienda, y fue y prendió las velas con vinagre. No es que le hizo un milagro, es que vio con total certeza que Hashem maneja el mundo y para él eso no es un milagro, y ahí estamos llevando un nivel de revelación que es lo que se llama Kriyat Yam Suf. Así no vivimos el 99,9% de los seres humanos, estamos aspirando a esto. Buenos días, Carlos, buenos días, Aida, Claudia, Paulina. A veces crees que haces lo correcto y con el tiempo te das cuenta que te equivocaste. Correcto, Paulina, eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Por eso es que es tan importante estudiar. Por eso es tan importante saber, no solamente tiene que ser lo que hacemos lo correcto, solamente por lo que a veces sentimos que es lo correcto, tiene que ser muy acompañado de mucha información. Y de hecho, de eso se trata Shavuot. Ahora que se nos viene Shavuot prontamente, Shavuot básicamente lo que nos viene a enseñar es justamente eso. Nos viene a enseñar que una persona tiene que pensar de dónde sabe lo que sabe. ¿Por qué crees que lo bueno es eso? ¿De dónde sacaste que lo bueno es tal cosa? ¿Cómo sabes? ¿Eh? ¿Cómo se llegaste a la conclusión que lo correcto es hacer esto, que lo correcto es lo otro? ¿Cómo vivimos con tanta certeza y con tanta seguridad de qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto? No es tan obvio. Y así muchas veces nosotros creemos que podemos estar haciendo lo correcto y a veces dejarla embarrada, ¿verdad? Por eso tenemos que rezarle a Shem, y eso es lo que nosotros que nos dé la sabiduría y nos dé la claridad de hacer lo correcto, cuando a veces nosotros creemos que es lo correcto, pero no es lo correcto. Ahora, una vez que hemos explicado esto, Base mitbarim divrei arrosh bitajón y segulas Israel al kolamim. Con esto se clarifican las palabras del Rosh. Dice, Yeshnan Hasidei Humos Haolam, Yesh le Humos Haolam Ma'amikim Gedolim Ubalei Maseabal Ayehidal y Yahed Eilahem. Dice, cuando existen entre las naciones que no tienen Torah, ¿verdad? Hasidei Humos Haolam, justo entre las naciones, pero no pueden tener un solo camino frente a ellos, porque para poder tener un solo camino frente a ellos, como estamos justamente discutiendo, Paulina, una persona tiene que saber lo que es correcto. Entonces, por ejemplo, a ver, si tú le vas a preguntar a las personas allá afuera, anda, haz una encuesta. Si decir lo que una persona hizo que fue falso, que fue malo, pero es verdad lo que estoy diciendo, si está mal decirlo, la gente decir, pero a mí me lo dicen todo el rato, la gente sabe que nosotros no hablamos, que buscamos, tratamos de no hablar la Lashon Hara. Entonces la gente me dice, oye, pero lo que estoy diciendo no es la Lashon Hara. ¿Por qué? Porque es verdad. Bueno, eso es la Lashon Hara. Entonces, saber que hablar la Lashon Hara está mal
no es algo que se puede saber muchas cosas de lo que es correcto. Realmente no es tan fácil saberlo, ¿verdad? Porque puede ser una opinión así o puede ser una opinión así. Nosotros necesitamos saber lo que Hashem se manifiesta al respecto, ¿verdad? Por lo tanto, puede haber justo entre las relaciones, pero no pueden tener ellos acceder, a menos que una persona tenga Torah, al camino Yehidá le Yahedja. Un solo camino frente a él. Abitajón va mi madriga suji segulas Israel al kol amim. Y por lo tanto, el nivel de llegar a tener ese bitajón es un privilegio que tiene Am Israel por sobre el resto de las naciones, por cuanto nosotros podemos llegar a saber exactamente qué es lo correcto. Por ejemplo, estuvimos estudiando qué es lo correcto. Llega una persona y hizo, imagínate, estás vendiendo tu departamento, ¿ya? Y llevas durante mucho tiempo y querías venderlo, qué sé yo, a 5.000, a $500.000, ¿ya? Y no lo lográis vender, no lo lográis vender y de repente, como pasan estas cosas, alguien te ofrece 350.000, llegaste a un acuerdo de $350.000 y cuando estás a punto de firmar, no has firmado nada todavía, pero ya llegaste a un acuerdo, llega una persona y te hace una oferta por $600.000, casi el doble. Y si no te gusta eso, hazle una diferencia entre $1.000.000 y $3.000.000. Justamente estuvimos hablando de ese caso. Si tú llegaste a un acuerdo, deberías seguir a pesar de que no firmaste nada. Yo te pregunto, nadie te puede excusar y decir que hiciste mal a nivel de las leyes del mundo cuando una persona se echó para atrás cuando le ofrecieron el doble de la plata por el departamento. Es que ya había llegado, a pesar de que había llegado a un acuerdo de palabra. Todos nosotros entendemos la claridad de que a veces. Entonces, no es fácil hacer las cosas correctas. Se requiere mucho estudio. Dice, buenos días Ricardo, ayudar es correcto, pero si sigues y si consigues resentimiento puede llegar a pasar que tome una mala decisión. Mira, déjame contarte una historia. La Gemara habla, dice que una persona puede perder todos sus méritos, dice, al final. Y una vez entendí las palabras de esta Gemara, las entendí en una historia personal que me pasó. Una vez una persona, ¿me cachai? Me dijo, venía yo de Israel y me pidió que por favor si podía llevar una maleta. Y él iba a pagar los $100 extra o los $200 que valía la maleta extra. Ok, pagó la maleta extra. Yo feliz le estaba llevando la maleta. Pasó que perdí el vuelo y que se perdió el vuelo y después tuve que estar cargando la maleta como loco y después se rompió la maleta y después la maleta y después, etcétera, y hubo un problema con la maleta y fue un cuento con la maleta, etcétera, y de repente cuando ya estaba desesperado, como 30 horas, volviéndome loco con la maleta, dice, ¿por qué? ¿Por qué acepté la maleta? Entonces en ese momento, Baruch Hashem, me acordé que estoy perdiendo todo el dolor que pasé por cargar la maleta, lo estoy borrando ahora por arrepentirme de haber hecho las cosas buenas. Así que hay dos cosas. Uno nunca se debe arrepentir de haber hecho cosas buenas. Nunca te arrepientas de haber hecho cosas buenas. Ahora, podemos discutir si lo que una persona hizo fue bueno. Muchas veces nosotros creemos que hacemos cosas buenas y tal vez tenemos un error en pensar que lo que hicimos fue bueno. Por ejemplo, ahora que estamos con tanta política, como vimos la vez pasada cuando estudiamos en el Shara Bitajón, lo estamos estudiando ahí los jueves, dijo el Shara Bitajón que una persona tiene que, en las cosas de este mundo, uno tiene que rezarle mucho a Hashem y pedirle que Hashem te ayude y tener confianza en Hashem que te da buenos los caminos, etcétera, porque es imposible saber qué es lo correcto. ¿verdad? Toda la gente en política muy apasionada para un lado y para el otro, entiendo que la gente se apasione con ese tema, pero uno puede llegar a tomar decisiones que son súper fuertes y que pueden destruir un país. ¿Y tú crees que lo estás haciendo para bien? Por ejemplo, nuestros hijos. Hay una... O por ejemplo, en hogar de ancianos.
Un buen hogar de ancianos, y lo que está demostrado médicamente, es que tienen que darle instrucciones a todos los ayudantes de las cosas que en la medida que las personas no puedan hacerlo solos, no hay que ayudarlos. Entonces tú veis un abuelito que no puede comer y que se le está moviendo la cuestión, etcétera, y ¿qué es lo que uno quiere hacer? Quiere agarrarle la cuchara y darle a él, ¿verdad? Le está haciendo una cosa buena, le está haciendo algo malo. Porque si tú le quitas la posibilidad de él, aunque esté con mucha dificultad, está estudiado cómo va a deteriorarse mucho más rápido, ¿verdad? Porque no está ejercitándose en la medida de lo posible. O nosotros los papás, que nunca queremos que nuestros hijos se someten a ningún riesgo, que siempre les decimos que sí, etcétera. ¿Tú crees que le está haciendo algo bueno a tus hijos? Y no le está haciendo algo bueno a tus hijos. Requiere sabiduría y requiere mucha siata de Ishmaya. Pero cuando una persona, después de haberlo pensado, de haber estudiado y de haberlo meditado, dice, hiciste algo bueno, nunca te arrepientas, never, a pesar de que te trataron mal de vuelta, a pesar de que no te agradecieron, a pesar de que nunca te arrepientes de lo correcto. La pregunta es si es que está hecho de forma correcta. Y dos, la segunda cosa es que si uno hizo lo correcto, entonces no tengo duda, por ejemplo, que en ese caso, a pesar de que tuve un montón de chures, haber llevado la maleta, un caso menor, digámoslo, pero para graficarlo, fue una buena decisión. Y si después Hashem me hizo pasar por todas esas dificultades, lo peor que yo puedo hacer es arrepentirme de haber hecho las cosas buenas. Si dice el Talmud, una persona puede estar dando le está dando plata, pero si le pone con una mala cara o como que se arrepiente, perdió todo el mérito de la tzedakah que dio por darlo por una mala cara. Entonces yo diría, Paulina, que entonces no hay que arrepentirse si tú puedes establecerlo con claridad de que la decisión fue una decisión buena. Entonces no hay que arrepentirse de eso, jamás. Incluso que a veces las consecuencias no salieron como uno esperaba. Ahora, si uno puede hacer una introspección y pensar si lo que hizo fue lo correcto. Como te digo, a veces nosotros creemos que hacemos cosas correctas y no es lo correcto. Eso es otro tema. ¿Ya? ¿Cómo definir el concepto de políticamente correcto? Jacob, no sé. La verdad es que no sé, y eso es lo que dijimos la vez pasada. Cuando se gozan las decisiones de este mundo, es muy complicado, ¿verdad? Lo único que sí creo que nosotros tenemos que apelar es apelar a principios generales, después qué políticas particulares se requiere mucho, suerte, mucha siata de Ishmaya, muchas cosas que no creo que la Torah tiene una posición política concreta, pero sí tiene ciertas actitudes. Yo sí puedo decir que la Torah es capitalista socialista. Es decir, capitalista cree 100% en la propiedad privada, cree 100% en la cosa, pero cree en la redistribución del ingreso, pero no a nivel de Estado, sino a nivel de las personas, y cree que tenemos que tratar de ayudar lo más próximo posible a la gente que nos rodea en forma directa. ¿Cuáles son las políticas finalmente de impuestos, etcétera, de izquierda a derecha, etcétera? Ahí no quiero ofrecer porque es más complicado que eso. Yo hacía eso con mis hijos, pero me di cuenta que estaba haciendo lo correcto y decidí cambiar. Así es, Patricia, Claudia. A veces uno porque tiene mucho gesed, tiene mucha compasión, tiene a veces compasión mal puesto. Por eso es que Abraham fue probado en cómo contener su compasión, para que su compasión estuviera dirigida por su intelecto, no solamente compasión. A veces mucha compasión nos hace tener compasión con gente que se está portando mal, ¿o no? Se nos mezclan las víctimas con los free riders. A veces las víctimas con la gente fresca y aprovechadora se mezcla. Y a veces una persona tiene que ser capaz de utilizar su mente para darse cuenta de cuándo tiene que aplicarlo, cuándo no tiene que aplicarlo. Pero, vuelvo a decir, nunca hay que arrepentirse de hacer las cosas correctas. Volvamos entonces al tema de Bitajón y con eso cerramos hoy día. Dice, una persona tiene que trabajarse a sí mismo, emocional e intelectualmente, para tratar de tener certeza sobre cuáles son los caminos correctos, lo cual es extremadamente difícil, pero una vez que ya tienes un cierto grado de claridad de que esto es lo correcto, entonces darse cuenta que darlo por hecho, porque Hashem maneja su mundo. Y cuando una persona llega a integrarse con ese nivel, eso es lo que se llama un camino de
Yehud Lev, que su camino, su corazón se unifica en una cierta dirección y logra un cierto nivel de bitajón. Estimados amigos, seguiremos Besat Hashem jueves con Jobot Alevavot. Chao, chao. Cariños para todos.